Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que usted esté viendo este video. Esto es Portada HD Digital. Yo soy Tulio Arévalo y el día de hoy tenemos un invitado especial, Miquel Sánchez. Él es director de Evaluación y Ordenación Sanitaria del Departamento de Salud del Gobierno del País Vasco, en España. Y lo hemos invitado porque el tema de la pandemia en País Vasco, en Euskadi, se trató de una manera muy particular y dio muy buenos resultados. Entonces, quisiéramos conversar con Miquel para que nos explique qué fue lo que los diferenció del resto de España, porque tuvieron resultados muy positivos con el tratamiento de la pandemia. Miquel, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, buenos días para vosotros. ¿Cómo trataron ustedes el tema de la pandemia que los diferenció del resto de España? Bueno, yo creo que una de las claves en relación con la actuación que se llevó a cabo es la prontitud con la que entendimos que deberíamos actuar, de alguna manera anticiparnos a toda la situación que luego vino sobrevenida. Yo estoy haciendo memoria, pero ya en el mes de enero, a finales del mes de enero, y cuando todavía incluso la Organización Mundial de la Salud no había dado la alerta mundial, nosotros viendo un poquito la situación que se estaba planteando ya en China y con el reporte de casos que habían hecho a finales del mes de diciembre, un poco con la descripción en relación con las características del virus, ya tomamos la decisión de empezar a trabajar y de alguna manera planificar lo que podía ser lo que vino finalmente. Entonces, en ese sentido, yo creo que una de las claves que yo mencionaría como importantes es que con suficiente antelación planificamos todo aquello que podía venir. Entonces, hablo de memoria, pero creo que ya para la última semana de enero el Consejo Asesor de Enfermedades Emergentes lo reunimos, creo que fue el 22 o el 24 de enero, y en esos primeros días ya tuvimos varias reuniones de cara a planificar todo aquello que sabíamos que en un momento determinado podía venir. Evidentemente nadie sabía lo que teníamos entre manos, teníamos apenas unas noticias que venían de China y estaba apareciendo algún caso en el norte de Italia, y fue estos primeros momentos los que marcaron un poco la clave de lo que pasó después. Y estoy hablando desde planificación de recursos para la realización de analíticas. Quiero recordar, si no me equivoco, que fuimos la primera comunidad autónoma que habilitó sistemas propios de diagnóstico en relación con la posibilidad de realizar PCRs para llegar a este diagnóstico. Los primeros casos estaban centralizados todos a nivel estatal en un laboratorio de Madrid. Nosotros en un momento determinado, y viendo un poquito la situación que se podía plantear, habilitamos 3 laboratorios de cara a que nuestra propia comunidad pudiéramos gestionar la realización de estas exploraciones complementarias que desde un principio identificamos como importantes. La planificación, por ejemplo, también en relación con el tema de las compras, los equipos de protección. Empezamos a comprar, es decir, material de una manera precoz para poder hacer frente a la situación. No es menos cierto, es decir, que la previsión que incluso hicimos de compras, que al principio cuando hicimos aquella planificación tiramos muy por lo alto, pero realmente lo que pasó, decía la consejera que multiplicamos por 10 en algunos casos el volumen de compras de lo que compramos habitualmente, teníamos que haber multiplicado por 100. Es decir, evidentemente nadie sabía lo que íbamos a tener entre manos, pero yo creo lo que decía, ¿no? Nos adelantamos de alguna manera, somos capaces de planificar un poco lo que podía venir de cara a hacer frente a esta situación de la mejor manera posible. Eso de poder ustedes disponer del cobro de sus impuestos les permite hacer pues todo esto que me cuentas, ¿no? El poder designar laboratorios en su propia comunidad para no depender del tiempo, ¿no? De llevarlos a los que designaba el Estado y luego volver con los resultados, poder hacer las compras directamente. No está tan relacionado el tema de la posible recaudación de impuestos con luego la operativa que tienes en el día a día. Independientemente de eso, es decir, cada comunidad autónoma a nivel estatal tiene su posibilidad también de luego de gestionar, no me refiero a sus impuestos, pero sí los recursos que tienen en cuanto a la dotación, por ejemplo, de hospitales. Es decir, estas decisiones se pueden tomar independientemente del sistema de recaudación. Nosotros, en ese sentido, es decir, sí que apoyamos por una gestión propia a la hora de realizar estas pruebas, porque nos parecía que la inmediatez en relación con la realización de las pruebas, el ser capaces de dimensionar
la estructura que necesitábamos en relación con la demanda que había para nosotros era muy, muy importante. Entonces, en ese sentido, recuerdo que habilitamos inicialmente 3 hospitales, 3 laboratorios de 3 grandes hospitales, uno por cada uno de los territorios históricos, de las provincias que tenemos de nuestra comunidad, y en las pocas semanas lo ampliamos a 5, es decir, a 5 laboratorios que fueran capaces de dar salida a todas estas necesidades que hemos tenido a lo largo de estos meses. ¿En algún momento se sintieron desbordados por la pandemia o fueron desbordados? Mira, nuestro objetivo en relación con esos primeros momentos y ya cuando veíamos a lo largo del mes de febrero, sobre todo en el mes de marzo, es decir, que ya había transmisión comunitaria, que la situación se estaba desmadrando a nivel europeo, a nivel de otras comunidades, de otros países, intentamos, como decíamos antes, con la previsión con las que habíamos trabajado, trabajar para que en nuestro sistema no se colapsara. Es decir, el objetivo fundamental, es decir, sabíamos que había transmisión comunitaria, que el virus estaba entre nosotros, que estábamos en una situación muy diferente de la que estamos ahora, en la que hemos llegado a avanzar y que corríamos el riesgo que nuestro sistema sanitario no fuera capaz de abordar la situación. Y en ese sentido hicimos todos los esfuerzos. Sabíamos que la curva iba a ir creciendo, que íbamos a tener casos, pero intentamos de alguna manera mitigar el posible efecto, es decir, de manera que la inclinación de la curva sea mejor, intentar que no subiera tanto y que avanzara a lo largo del tiempo para que nuestro sistema sanitario no se colapsara. Solíamos emplear o empleamos que no estábamos colapsados, solíamos decir que estábamos tensionados. Y es cierto, es decir, evidentemente el número de casos que estamos atendiendo, cómo tuvimos que reaccionar. Hablamos antes de la planificación, es decir, nosotros planificamos varios posibles escenarios que se podían dar, desde el más halagüeño en relación con la situación, es decir, que podíamos ser asimilable a lo que podemos encontrar en la peor semana de la gripe que tenemos todos los años, a una situación en la que, bueno, quiero decir, el hospital iba a tener que incluso triplicar o cuatriplicar la capacidad, por ejemplo, de camas de cuidados intensivos. Es decir, nosotros ya con tiempo suficiente trabajamos sobre la planificación de diferentes escenarios para hacer frente a la situación. Y llegamos a poner en marcha lo que decía, es decir, ampliar en un número muy importante, por ejemplo, el número de camas de cuidados intensivos. Es decir, esto obligó una reorganización interna dentro de nuestro sistema sanitario. Fuimos pioneros en cuestiones, por ejemplo, la zonificación de la atención primaria, es decir, en un momento determinado decidimos sectorizar lo que era la actividad dentro de los centros de salud, de manera que diferenciáramos claramente a aquellos pacientes posibles candidatos a tener una infección de este tipo de los que no. Incluso eso dentro de un mismo centro, pero incluso dentro de nuestro sistema organizativo, zonificar en sitios donde íbamos a atender específicamente a los pacientes con COVID. Esto a nivel de la atención primaria, incluso también a nivel hospitalario. Creo que fue también uno de los aciertos, ¿no? El sectorizar la atención, de manera que identificábamos claramente cuáles eran los circuitos específicos por los que íbamos a atender a aquellos pacientes que presumiblemente por la clínica que tenían o por el vínculo epidemiológico podían tener la enfermedad. Con lo cual ahí volcamos, es decir, por ejemplo, los esfuerzos en relación con la protección tanto de los propios trabajadores como el resto de los pacientes que estaban sanos. Es decir, de alguna manera, este tipo de cuestiones organizativas fue la que nos permitió contener la situación. Nosotros, no lo he comentado, es decir, nosotros debutamos, iba a decir, de la peor manera posible en relación con la pandemia. Nuestros primeros casos, nuestro primer caso, primer brote de coronavirus fue en un propio entorno hospitalario, es decir, fue personal sanitario de un servicio de medicina interna de uno de los hospitales, es decir, en el que hubo un positivo que trajo de fuera posiblemente en relación con un viaje que había habido. De manera que nos encontramos, y lo digo de manera anecdótica para dimensionar un poco cómo empezamos nosotros, en un servicio de medicina interna de un hospital de 25 personas que estaban trabajando, 20 en aquel momento se tuvieron que ir a casa o porque tenían la enfermedad o porque hubo que confinarlos por hacer cuarentena. Con lo cual ya empezamos a decir una situación especialmente complicada. Una de las virtudes que tenemos dentro del sistema sanitario vasco de Osakidetza es que trabajamos en red. La posibilidad de trabajar en red nos permitió organizar la distribución de personal. Inmediatamente trasladamos a trabajadores de otros centros sanitarios, incluso distribuimos los enfermos en caso de que sea necesario. Y este trabajo en red fue otra de las claves. También preguntabas antes por las claves del éxito. El trabajar en red de una manera coordinada dentro de todo el sistema sanitario también es una cuestión importante, y tenemos en ese sentido un sistema sanitario público que es capaz de soportar este tipo de vicisitudes. ¿Y cómo reaccionó la gente frente a las medidas
que tomaron como gobierno. El confinamiento, el aislamiento social, ¿lo respetaron? Sí, en líneas generales yo creo que bastante bien. Es decir, si tengo que hacer una valoración, la valoración es positiva en ese sentido. De hecho, en ningún momento, quiero decir, por lo menos bajo en mi cabeza estaba que se pudiera reaccionar de esa manera. Recuerdo cuando en el mes de febrero oíamos el tema del confinamiento que había habido en China y cómo una ciudad se había confinado. Decías, bueno, evidentemente esto se puede hacer en China, lo se puede hacer en Corea, pero en un ámbito como el nuestro esto es inviable. Es decir, yo estaba viendo, a mí que me gusta el fútbol, quiero decir, y estaba viendo un partido en San Mamés, en el estadio de fútbol del Athletic de Bilbao, donde caben cerca de 50.000 personas, y yo Los decía, saludos esto con los es amigos, además. todo eso, es decir, cómo sociabilizamos, es decir, al final, y curiosamente yo creo que la gente viendo un poco la dimensión que estaba adquiriendo el problema, las muertes que estábamos teniendo, la repercusión que estaba teniendo en personas mayores, yo creo que entendió perfectamente lo que teníamos entre manos y la importancia del confinamiento y de las medidas que se tuvieron que tomar. El confinamiento fue lo último que se hizo, ¿no? Es decir, cuando ya había que quedarse en casa, no habría otra y apenas podíamos ir a la calle para nada. Yo creo que se entendió y se respetó y se aceptó. Evidentemente ahora estamos en una situación diferente donde también tenemos otra serie de medidas destinadas a mitigar un poco la transmisión de la enfermedad con los posibles riesgos o los posibles brotes, donde seguimos tomando medidas destinadas a minimizar esta segunda oleada que estamos empezando a ver, y es difícil, ¿no? Es decir, al final, toda medida que sea de confinamiento, de restricción de posibilidades, de relaciones sociales, son complicados. Es decir, nosotros nos diferenciamos posiblemente de otros países del norte de Europa donde nosotros hacemos una vida en la calle, sociabilizamos de otra manera, es decir, nos relacionamos mucho más entre nosotros. Posiblemente en un entorno nórdico estas cosas se viven de otra manera, no mejor ni peor, es decir, pero se relacionan de otra manera, establecen las relaciones sociales de otra manera. Bueno, no hace falta que os diga nada a vosotros. Sí, acá también se vive mucho en la calle. ¿Cómo enfrentaron el tema de otras enfermedades, de consultas ambulatorias? Por ejemplo, Sí, yo he tenido sí, el problema, porque yo, por ejemplo, tengo problemas cardíacos sí. y no podía ir a mis controles. Sí. Nosotros, de las primeras cosas que hicimos, en un momento determinado decidimos sacar del ámbito sanitario todas aquellas cosas que no fueran urgentes. Es decir, quiero recordar además que la primera decisión fue en relación con el tema de los cribados de cáncer. Tenemos 3 cribados importantes dentro de nuestra comunidad en relación con el cáncer de colorectal, el de mama, bueno, y el de cérvix. Esto es una actividad rutinaria, que decir que tiene un impacto a largo plazo, decidimos sacarlo. ¿Por qué? Porque en esto y en más cosas, porque pensamos que no tendríamos que dar la oportunidad a la enfermedad de contagiar a alguien sano que se acercaba a nuestro sistema sanitario. Y sabíamos que dentro de nuestro sistema sanitario teníamos muchos pacientes que estaban infectados. Es decir, teníamos un volumen importante. Con lo cual decidimos retrasar toda actividad que no fuera estrictamente necesario y limitar las visitas al hospital. Esto tiene su riesgo, es decir, sabíamos que estaba limitado en el tiempo. Es decir, tú hablabas de una persona con problemas del corazón. Es decir, si tú eres un paciente diabético, hipertenso o cardiópata que necesitas hacer revisiones cada 6 meses, no pasa nada si esa revisión, en lugar de hacerla a los 5 meses, la haces a los 7 meses. Claro. Pero no se te puede olvidar, es decir, no podemos olvidarnos de ti, porque te lo podemos hacer a los 8 meses, pero a los 12 igual ya tienes un problema. Entonces sabíamos que en ese sentido tenía que ser una medida limitada en el tiempo. Es igual que las actividades quirúrgicas, es decir, evidentemente si tienes una apendicitis hay que operarte de urgencia. Si tienes una prótesis de rodilla, no pasa nada si te operas 3 meses más tarde, pero te tenemos que operar tarde o temprano. Es decir, no te podemos dejar pendiente de una prótesis que te está condicionando una limitación en tu vida, ¿no? Entonces decidimos sacar de nuestro sistema sanitario, de nuestros hospitales, de nuestros centros, aquellos pacientes que no tenían una patología urgente, sin descuidar en ningún caso aquellas necesidades que sí que eran urgentes. Estamos hablando de pacientes oncológicos, seguimiento de mujeres embarazadas, y sobre todo potenciamos mucho la actividad telefónica, es decir, los controles a distancia. Mira, eso es una de las cuestiones de las que hemos aprendido y hemos visto que ya estábamos trabajando en ello desde hacía tiempo, es decir, la medicina telemática, es decir, el poder a veces resolver cosas por teléfono, por una llamada, es decir, sin necesidad de que acuda al paciente, pues en muchos casos ha supuesto
algo que ha sido muy rentable, ¿no? A la hora de cómo lo hemos vivido, y hay cosas que han venido ya para quedarse. Evidentemente tenemos que recuperar actividad asistencial, presencial, y es muy importante para no perder esa posibilidad que tenemos que tener de que no se nos escape nada. Y eso es posible, o fue posible, está siendo posible, por la planificación que ustedes realizaron desde el principio. Una planificación y, fíjate, aparte del trabajo que hemos podido hacer, los que hemos tenido alguna responsabilidad de esto, yo no puedo hacer más que reconocer a los propios trabajadores del sistema sanitario y a la propia Osakidetza, al propio sistema de salud vasco. Es decir, yo creo que es un sistema de salud ejemplar, y lo es por sus propios trabajadores, que iba a decir que han dado el 100%, no, es mentira, han dado el 300%. Es decir, han sido jornadas interminables, mucha tensión, doblando guardias, trabajando de 8 de la mañana a 10 de la noche, con una tensión en relación con lo que sabían que tenían delante, incluso a veces con miedo a poder contagiar a sus familias, y ahí se ha respondido al máximo. Es decir, en ese ha sido ejemplar la respuesta de nuestro sistema sanitario, del que estamos muy orgullosos. Ya sabíamos, es decir, no es nada nuevo, es decir, Osakidetza, el sistema sanitario vasco, siempre ha sido muy valorado, es decir, por los propios habitantes de nuestra comunidad autónoma, por los propios trabajadores, y en este sentido ha dado el don de pecho, que de una manera yo creo llamativa y digna de mención. Ahora, muchos no saben aquí, pero acá en el Perú hay una misión de aproximadamente 13, 14 médicos vascos que Sí, están trabajando en la región San Martín y en la región Loreto. eso ¿Ustedes es. tienen algún reporte ya del trabajo de ellos? Ellos están más o menos desde julio aproximadamente por acá. Sí, si no me equivoco, acaban de aterrizar en el aeropuerto de Barajas esta misma tarde las dos últimas personas que estaban. Estamos pendientes de hacer el informe final de valoración, pero creo que ha sido extremadamente positivo en las sensaciones y el trabajo, como lo estamos valorando en relación con lo que nos están contando, en lo que han podido contribuir para trabajar de manera conjunta con los profesionales del Perú. Esto surgió de un planteamiento que hubo, y fíjate, esto fue una reflexión. A nosotros nos llegó un planteamiento al Gobierno vasco, y en este caso al Departamento de Salud de Médicos Sin Fronteras, en relación con la posibilidad de aportar la experiencia que nosotros hayamos tenido a otros sitios. Y nosotros la reflexión que hicimos es qué hubiera pasado si en el mes de marzo alguien nos hubiera llamado de Alemania, nos hubiera llamado de China, y nos hubiera dicho: oye, mira, tengo un grupo de 20 personas o de 15 personas que además tienen material, que tienen EPIs, es decir, ¿os parece que os vayamos y podemos trabajar juntos y os explicamos o vemos un poco lo que hay? Y esto fue nuestro planteamiento. Dijimos: joder, a nosotros nos hubiera venido muy bien. Vale, vamos a dar un paso adelante, ¿no? Y en este sentido, el gobierno vasco, y cuando hablo del gobierno vasco, hablo del propio Lehendakari, es decir, asumió esto como una cuestión personal, en la que apoyó desde el primer momento pues el poder colaborar, en este caso con Perú, que sabíamos que era uno de los países que con más virulencia estaba sufriendo los efectos de la propia enfermedad. Hicimos un llamamiento para nuestro personal sanitario. Y joder, recuerdo en ese llamamiento, cuando los que estuvimos más o menos implicados en organizar todo esto, hicimos dos reflexiones o pensamos en dos cosas que nos preocupaban. Era un periodo vacacional para nosotros, es decir, estábamos al principio de las vacaciones, y sobre todo después de una época que había sido extremadamente dura, todo lo que se había trabajado. Quiere decir que la gente necesitaba las vacaciones, y a pesar de eso la gente dio un paso adelante. Incluso tuvimos que decir a gente que ya no había sitio para poder trabajar. Y en ese sentido yo creo que la experiencia, y destaco también el recibimiento de la gente del propio país de Perú, ha sido excepcional, y me consta que se han sentido especialmente bien acogidos y han trabajado realmente a gusto. Han destacado además la profesionalidad de la gente del Perú, es decir, lo que se estaba haciendo, y lo que han pretendido de alguna manera es, bueno, pues si podemos contribuir un poco con nuestra experiencia, pues encantados de la vida de compartir el trabajo con la gente de allí. Yo, ya digo, las dos últimas personas acaban de aterrizar esta misma tarde en el aeropuerto de Barajas, y estoy deseando hablar con ellas, es decir, para que me den información y que me cuenten un poco pues cómo ha sido la experiencia. Tú has mencionado en esta última parte algo que es muy importante. Eh, el personal ya estaba cansado, estresado. ¿Cómo han enfrentado ustedes eso? Porque el estrés del trabajo, ver gente que se recuperaba, otros que lamentablemente no, en los que se había puesto todo el empeño para salvarlos, eh, dobles turnos,
muchas veces entre turno y turno sin poder ir a casa a abrazar a la esposa o al esposo o a los hijos, a los padres. ¿Cómo trabajaron ese tema emocional? Sí, no es un tema fácil, ¿eh? Es decir, y de hecho posiblemente de esto tengamos que hablar dentro de unos meses o dentro de unos años de las posibles repercusiones que en todos, que también en la población civil ha podido Sí, tener esta epidemia. Pusimos incluso a disposición de los propios trabajadores apoyo psicológico, apoyo psiquiátrico de diferentes unidades. Es decir, surgió no de una manera espontánea, por supuesto, pero sí que en concreto de dos hospitales, creo que fueron los primeros, el Hospital de Txagorritxu en Vitoria y el Hospital de Galdakao en Vizcaya, a partir de los cuales se empezó a organizar las posibles necesidades de apoyo psicológico que podrían tener estas personas que en un momento determinado se encontraban en situaciones complicadas como lo que estás comentando. Fíjate, estabas hablando del tema. Hubo profesionales que incluso se aislaron. Y me explico, organizamos hoteles dentro de nuestras ciudades, dentro de nuestras provincias, para aquellas personas que querían hospedarse ahí, se pudieron hospedar para limitar la posibilidad de transmisión de la enfermedad a su propia familia. Es decir, hubo gente que dijo, yo voy a dar todo lo que puedo, lo voy a dar al máximo, pero tengo familia, tengo hijos, esto supone un riesgo para ellos, estoy dispuesto a irme a un sitio donde pueda estar yo solo. Y hubo gente que se autoconfinó, quiero decir, que iba del trabajo al hotel que nosotros le proporcionábamos, donde por supuesto tenía garantizada la comida, la limpieza, la ropa, pero estaban confinados ahí, sabiendo que se confinaban para un tiempo indeterminado. Fíjate lo que supone esto, es decir, tú decides como personal sanitario, como médico, como enfermera, como celador, que vas a dejar a tu familia, que vas a trabajar en este contexto y que te vas a meter en un hotel para vivir, para evitar transmitir la enfermedad a tu familia. Situaciones especialmente complicadas. Y lo que decíamos antes, ¿no? La respuesta de la gente, es decir, cómo se trabajó, yo creo que es encomiable, una labor digna de reconocimiento. y dentro de, ya para ir terminando, dentro de estas medidas que tomaron ustedes, ¿cómo se vio afectada la economía? Este es uno de los grandes problemas que tenemos, porque hay una parte es la parte de lo que yo menos controlo, ¿eh? Yo soy sanitario, pero evidentemente un confinamiento, una paralización de un país, como fue en nuestro caso, tiene unas consecuencias económicas que todavía están por venir. Estamos hablando de cierre de negocios, estamos hablando de gente que se ha podido ir al paro, expedientes de regulación de empleo, es decir, estamos hablando de una serie de repercusiones muy importantes, es decir, de cara a la economía del país. Y te aseguro que en cada una de las decisiones que nos tocó tomar, y fueron muchas en relación con medidas destinadas a minimizar el posible riesgo de transmisión de la enfermedad, también teníamos en cuenta el posible impacto que podía tener. No es fácil poner una balanza hasta dónde puedes llegar con una cuestión puramente sanitaria, de salud pública, de protección, sin dañar o intentando dañar al mínimo la economía. Es decir, es una cuestión complicada. En ese sentido, se intentó habilitar de medidas, incluso de protección social, de permisos retribuidos para el cuidado de los niños en caso de que los niños estuvieran en su domicilio, es decir, de expedientes de regulación de empleo donde se garantizaba el sueldo de las personas. Es decir, afortunadamente tenemos un sistema de protección social que cubre, evidentemente, no todo lo que queremos, pero muchas de estas cosas. Esto a veces no es fácil, es decir, podemos estar hablando de entornos, fíjate que posiblemente que hicieron en algunas zonas de Perú, que hicieron de países de Sudamérica, digo porque en nuestro entorno no es tan habitual, que la economía puede ser de día, en el que lo que vayas a ganar ese día es lo que te va a permitir tirar para adelante. Es decir, esto hacía alguna reflexión a algún compañero que ha estado en algún país de Sudamérica, decía, claro, en este entorno dictar un confinamiento es realmente complicado, es decir, ¿cómo le vas a decir a alguien que se quede en casa cuando de salir a la calle depende el que pueda ganar el dinero suficiente para poder vivir, es decir, para poder comprar la comida? Es decir, es complicado en ese sentido en determinados entornos. Incluso en el nuestro, con los sistemas de protección social que tenemos en nuestro entorno, ya resultaba complicado. Los voluntarios de ustedes que estuvieron por acá deben Sí, tener muchos testimonios de ese tipo. Eh, si te es, es, pidieran, si te pidieran sí, a ti, Miquel, sí, eh, dar un consejo sí. entre priorizar el aspecto sanitario y ser un poco tibios con el aspecto económico, qué, qué dirías? Es difícil, no es fácil la respuesta. Ya te digo, a ver, lo ideal es eso, intenta, es lo complicado.
decían que el bien es el punto medio entre dos extremos viciosos, pues sería un poco lo mismo, es decir, la decisión correcta es intentar compensar una cosa con la otra. No es fácil, es decir, evidentemente la salud es lo primero y posiblemente lo primero que tenemos que poner encima de la mesa es la salud de las propias personas, es la vida, es decir, pero no es menos cierto que esa vida posiblemente también se pueda ver truncada o limitada si no tenemos en cuenta otras cosas, es decir, inicialmente de cara a proteger de la enfermedad del COVID y evitar las neumonías, las muertes que pueden producir, está bien que tomamos medidas, pero tenemos que tener en cuenta que si no garantizamos también, por ejemplo, lo decías antes en relación con la protección de las personas enfermas de enfermedades crónicas, que esa persona no garantices también otro tipo de cuidados, al final esa persona va a morir de otra cosa al cabo del tiempo. O si esa persona tiene una economía, tiene un trabajo que lo va a perder y eso le va a suponer que no va a poder llegar a final de mes, que va a tener problemas de alimentación, que va a tener problemas de alojamiento, evidentemente también estás menoscabando, es decir, con decisiones que tomas la salud a largo plazo. Entonces no es fácil en ese sentido tomar decisiones que verdaderamente sean las más acertadas. Evidentemente ese es nuestro objetivo, ¿no? Pero es complicado. Es complicado. Finalmente, ustedes, el Departamento de Salud, Sí. cuando planificaron todo este tema de enfrentar la pandemia, cuando decidieron qué medidas tomar, establecieron también un protocolo de cómo atender a los pacientes que llegaban con COVID Sí. y que sea un protocolo que siguiese estrictamente tanto en los establecimientos públicos como en los privados. Sí. Sí, trabajamos desde el primer día. Es decir, de hecho, estos días he estado revisando los protocolos, porque evidentemente se han ido actualizando a lo largo del tiempo. En relación con la actuación puramente sanitaria, nosotros nos basamos en las recomendaciones que había de los protocolos internacionales en relación con la Organización Mundial de la Salud. Es decir, lo que hicimos de alguna manera es adaptar los protocolos estatales, protocolos internacionales a nuestra realidad, lo que teníamos entre manos. Y en ese sentido, es nuestra herramienta de trabajo, es decir, protocolizar la actuación garantiza disminuir la variabilidad y, por tanto, un mayor éxito a la hora de conseguir los objetivos que nos habíamos marcado. Es verdad que los protocolos han ido variando a lo largo del tiempo porque el propio conocimiento de la enfermedad ha ido variando a lo largo del tiempo. Decíamos antes, al principio de la entrevista, que todo esto ha pasado demasiado rápido. Es decir, yo hablaba de la alerta de salud pública que dio de la Organización Mundial de la Salud en el mes de enero, pero es que los primeros reportes, los primeros informes, las primeras notificaciones en relación con esta enfermedad, quiero recordar que fueron del 27 de diciembre, donde China dijo que tenía 31 de diciembre, donde China dijo que tenía una serie de neumonías, un total de 27, que están producidas por un agente que no lo tenía identificado. Es decir, esto fue la primera información apenas de la última semana de diciembre. Y a partir de ahí es donde empezamos a conocer algo de la enfermedad. Es decir, en apenas 8 meses, es decir, estamos en esa situación y toda la información que hemos tenido ha sido en ese periodo de tiempo. Por supuesto que esto ha condicionado que los protocolos se hayan ido cambiando porque hemos ido incorporando a estos protocolos el conocimiento que hemos adquirido. Yo quiero recordar que el primer protocolo que tuvimos, no nosotros en nuestra comunidad, sino que teníamos a nivel estatal todas las comunidades y que respondía a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, decía que solo había que hacer ya analítica PCR a aquellas personas que cumplían 2 requisitos, es decir, clínica compatible. En el primero que recordaba además que la fiebre era necesaria, fiebre, tos, fatiga, y que además tuvieran un vínculo epidemiológico, es decir, que tuvieran no solo esta clínica, sino que además tuvieran un vínculo epidemiológico o con China o con el norte de Italia, de manera que solo hacíamos analíticas en las primeras semanas a estos pacientes que cumplieron estos criterios. Ahora sabemos que eso fue un error, es decir, error, y lo digo entre comillas y con todos los matices, porque a toro pasado es fácil hacer una interpretación, pero el conocimiento que había en aquel entonces nos decía que eso era lo que teníamos que hacer. En aquel entonces no sabíamos que podía haber ya transmisión comunitaria y que podía haber pacientes que no tuvieran ese vínculo epidemiológico y que con esa clínica ya fueran COVID positivos.
Ahora esto todo ha cambiado, es decir, ahora, por ejemplo, dentro de nuestro sistema sanitario, a ver, nosotros en esta época ya no de pandemia, sino de seguimiento y control o de inicio de la segunda pandemia, para que te hagas una idea, hoy, es decir, que hemos dado la información, damos la información al día siguiente de lo que hemos hecho el día anterior. Aquí ahora mismo son las 7 de la tarde, en el informe de esta mañana, que hace referencia a los de ayer, hemos dicho que hemos hecho 8.353, creo que eran, PCRs, es decir, para una población de 2 millones de habitantes. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos haciendo analítica a todo. Es decir, si tú entras dentro de nuestro sistema sanitario para cualquier procedimiento, para operarte, no sé, de una apendicitis, para hacerte una prótesis de cadera, te vamos a hacer una PCR. Si tienes cualquier clínica compatible, te vamos a hacer una PCR. Es decir, cualquier trabajador, es decir, estamos al máximo en relación con esto. Es decir, sabemos que es muy importante la realización de exploraciones complementarias de PCR. Acabo de revisar, por ejemplo, ahora los datos. Somos la comunidad autónoma que más PCR por cada 1.000 habitantes tiene. Es decir, en algunos casos estamos multiplicando por 4, por 5, por 6 lo que se está haciendo en otras comunidades. Estamos poniendo en este sentido toda la carne al asador porque sabemos en este momento que esto es importante. Eso no lo podíamos hacer en el mes de marzo, en el mes de febrero. Ahí las recomendaciones eran otras y los protocolos eran otros. Ok, Miquel, ha sido muy amable. Ha estado con nosotros Miquel Sánchez, director de Evaluación y Ordenación Sanitaria del Departamento de Salud de País Vasco. Te agradecemos mucho tu tiempo, Miquel. Gracias a vosotros, ha sido un auténtico placer compartir este rato y intercambiar estas informaciones con vosotros, que es un auténtico placer, y especialmente con Perú. Ok, esto ha sido Portada HD Digital. Si les gustó la entrevista, denle like al video y suscríbase al canal. Yo soy Tulio Arévalo. Chau, chau.